Muy bien, les invito a abrir sus Biblias en Filipenses capítulo 1. Nosotros seguimos nuestra serie de exposiciones en esta carta y ya hemos visto el saludo. Vimos cómo Pablo se presenta allí junto a Timoteo, dice cosas muy importantes acerca de la iglesia, cosas muy importantes acerca de esta carta. Después vimos la oración de Pablo, que se dividía en una acción de gracias y finalmente en una petición. Y hoy nos vamos a enfocar en los versos 12 hasta el 18. Versos 12 hasta el 18, la primera parte del versículo 18. Dice así: Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el adelanto del Evangelio. De esta manera, mis prisiones por la causa de Cristo han sido conocidas en todo el pretorio y entre todos los demás. La mayoría de los hermanos, tomando ánimo en el Señor por mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros lo hacen de buena voluntad. Estos últimos lo hacen por amor, sabiendo que he sido puesto para la defensa del Evangelio, mientras aquellos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Qué pues? Solamente que de todas maneras Cristo es anunciado, sea por pretexto o sea de verdad, y en esto me alegro. Hasta allí la lectura para hoy. Uno de los desafíos, quizás el mayor de los desafíos que todos nosotros enfrentamos en nuestra vida cristiana, es interpretar correctamente la providencia de Dios, el gobierno de Dios sobre nuestra vida. Y particularmente me refiero a cuando Dios en su providencia nos hace pasar por épocas oscuras, por épocas de prueba, por épocas de sufrimiento. Es precisamente en esas épocas que nosotros nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Es esto lo que Dios quiere para mí? Cuando la vida es dolorosa, es oscura y difícil, es realmente complejo creer que cada una de esas circunstancias difíciles, complejas, de esas pruebas, están llenas de la misericordia soberana del Señor. Fíjense, Pablo, cuando escribe esta carta, está preso. Él está sufriendo. Pero en vez de quejarse y entregarse a la desesperación, el apóstol Pablo le dice a los filipenses que Cristo será exaltado en todo lo que a él le suceda. Y hace esto para que la iglesia en Filipos cobre ánimo, para que la iglesia en Filipos sea fortalecida. ¿Qué elementos destacarías como esenciales para el fortalecimiento de una iglesia? Buena predicación, puedes pensar, sana doctrina, comunión, un buen ambiente donde seamos amigos, hagamos asado, lo pasemos bien. Bueno, Pablo aquí menciona en este texto 3 elementos para el fortalecimiento de la iglesia. Y ese es el tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana. 3 elementos para el fortalecimiento de la iglesia. Y el primer elemento que menciona el apóstol Pablo es el progreso del Evangelio. El progreso del Evangelio. Fíjense una vez más, el verso 12 dice: Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el adelanto, para el progreso del Evangelio. Lo primero que hace Pablo es informarle a los filipenses que todo su sufrimiento, su prisión, su cárcel ha tenido un propósito bien claro, un propósito bien definido de acuerdo con el consejo soberano de Dios. Es decir, Pablo puede ver claramente que todas estas cosas que él dice que le han sucedido, su encarcelamiento, todas las privaciones que eso conlleva, son manifestaciones ¿de qué? De la providencia de Dios en su vida. Pablo no ve en sus sufrimientos un destino ciego.
fatum, ¿verdad? El fatalismo. Él no ve eso, sino que él ve un objetivo concreto, preciso. ¿Cuál es este objetivo concreto y preciso? El adelanto, el progreso del Evangelio. Y la palabra que Pablo utiliza aquí, que es traducida en esta versión como adelanto, es una palabra griega que implica una mejora. Pablo ve que sus prisiones han servido para el avance, para el progreso, para la difusión del Evangelio de Jesucristo. En el versículo 7, nosotros ya vimos que Pablo estaba preso en la defensa y confirmación del Evangelio. Pero aquí notamos en el verso 12 que la preocupación de Pablo es asegurarle a los filipenses que, contrariamente a todas las expectativas humanas, sus cadenas, su prisión, no han obstaculizado el avance del Evangelio en el mundo, sino que en realidad sus cadenas, su prisión, han hecho que ese Evangelio avanzara de maneras mucho más eficaces. Fíjense, Pablo está diciendo que jamás el Evangelio se ve obstaculizado. El Evangelio estalla, dice Pablo. Y la palabra adelanto también tiene aquí una connotación interesante porque se refiere a una expedición militar, a una fuerza de avance que va primero a la fuerza principal del ejército. Donde esta fuerza de avance indica cuál es el mejor camino, cuál es la mejor ruta para hacer una invasión más eficaz. Bueno, Pablo está diciendo eso. Mis cadenas han servido precisamente para eso, para que nosotros avancemos, para que sigamos adelante en la difusión del Evangelio. Eso es lo que está diciendo Pablo respecto a sus cadenas. Mis cadenas han despejado el camino, de modo que en lugar de obstaculizar la predicación, el Evangelio sigue y sigue avanzando. Ha habido un progreso del Evangelio en la medida que las buenas nuevas del Señor Jesucristo han capturado más y más y más corazones a través de la fe en el Señor Jesucristo. Fíjense que en 1949, cuando el comunismo maoísta se apoderó con éxito del gobierno de China, de un solo golpe millones, cientos de misioneros occidentales fueron expulsados de China. Las iglesias fueron cerradas y obviamente la predicación del Evangelio fue silenciada. Esta incipiente iglesia en China, obviamente en ese momento era muy débil y su liderazgo autóctono era inexperiente, era inmaduro y era pequeño en número. Fíjese, sin lugar a dudas, eso fue un golpe tremendo, un golpe devastador para el avance del Evangelio en China. Y la Iglesia Mundial quedó atónita en ese momento, porque desde la perspectiva que ellos tenían, se trataba de una catástrofe de proporciones gigantescas para la causa del Evangelio en China. En 1978, 30 años después, China comenzó a aliviar las restricciones y se permitió la existencia de algunas iglesias cuidadosamente, obviamente, monitoreadas y autorizadas por el Estado. Y los observadores occidentales obviamente comenzaron a preguntarse y a ver qué había sucedido con esta iglesia china bajo un régimen comunista durante 30 años. Bueno, lo que sucedió tomó a la iglesia occidental y al resto del mundo por sorpresa. Cuando el comunismo llegó al poder en 1949, aproximadamente existían 1 millón de chinos que creían en el Evangelio y que profesaban su fe en el Señor Jesucristo. En 1979 había 12 millones de cristianos en las iglesias registradas oficialmente y que eran controladas por el Estado.
Para el año 2000, esa estimación era de 20 millones. Y cuando se tiene en cuenta no las iglesias autorizadas por el Estado, sino también las iglesias clandestinas, la cifra puede fluctuar entre 50 a 100 millones de cristianos chinos. Y hoy en día se estima que entre el 5-10% de la población china son cristianos, creen en el Evangelio del Señor Jesucristo. Ahí hay un ejemplo de que la obra de Dios es misteriosa, de que no existen cadenas para el Evangelio, de que no existen prisiones para el Evangelio. Nadie podría haber predicho lo que sucedió en China. ¿Por qué? Porque el progreso del Evangelio y la providencia de Dios convierten siempre el mal en bien. Primera cosa entonces, el progreso del Evangelio. Segundo elemento para el fortalecimiento de una iglesia es el testimonio del Evangelio. El testimonio del Evangelio. Verso 13 dice: de esta manera, mis prisiones por la causa de Cristo han sido conocidas en todo el pretorio y entre todos los demás. Fíjense, además de ver el progreso del Evangelio en sus prisiones y que su sufrimiento ha redundado, como dice Pablo en el adelanto, en el progreso del Evangelio, Pablo le dice a los filipenses que sus prisiones han producido un maravilloso efecto de testimonio cristiano de la predicación del Evangelio. Él dice que la mayoría de los hermanos, verso 14, tomando ánimo en el Señor por mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Fíjese, aquí está el impacto de vivir fielmente, de confiar en la providencia soberana de Dios. Aquí está el impacto de vivir para Cristo en medio de las pruebas. Y esto es lo que sucede cuando, a medida que tú atraviesas pruebas, sufrimientos, dificultades, te aferras a Jesús y caminas en obediencia. ¿Qué sucede? Los incrédulos empiezan a darse cuenta del poder del Evangelio. Por eso él dice en el verso 13, mis prisiones han sido conocidas en todo el pretorio y entre todos los demás. Fíjense que la palabra pretorio que Pablo utiliza acá se refiere a la guardia imperial, es decir, a un grupo de soldados de élite que se hacían cargo de proteger al emperador y se hacían cargo también de los prisioneros imperiales. Recordemos un poco la historia, nosotros hemos estudiado eso en el libro de los Hechos. Pablo había sido arrestado cuando puso un pie en Jerusalén. Él estuvo 2 años en Cesarea y finalmente apeló a César, que era su derecho como ciudadano romano, y ahí fue enviado a Roma para ser juzgado allí. Tuvo un largo viaje, incluido un naufragio, ¿verdad?, que vimos ahí los miércoles en la isla de Malta. Pero cuando Pablo le escribe a los filipenses, ya estando en Roma, él está en la cárcel, está languideciendo en la cárcel, debilitándose en la cárcel, y él enfrenta lo que él cree que será su martirio, su muerte. Y a través de él, de su vida, de su conducta, de su reacción a las pruebas, de su reacción a los sufrimientos, de su coraje, de su mansedumbre, de su carácter, de su valentía, todo eso ha tenido un impacto en medio de los incrédulos. Se dice que había alrededor de 9,000 pretorianos en los tiempos de Pablo. Y Pablo está diciendo que de alguna manera su testimonio y su constante fidelidad a Cristo en medio de todos estos sufrimientos comenzó a penetrar en ese regimiento militar de élite. De modo que todo este cuerpo de soldados habían oído a Pablo y habían oído acerca del Salvador. De hecho, su testimonio va mucho más allá, porque en el capítulo 4, verso 22, dice: todos los santos los saludan, y mayormente los que pertenecen a la casa de César. Su testimonio llegó a la casa misma del emperador. Obviamente esta expresión, los de la casa del César, se refiere a los siervos, a los trabajadores, a los esclavos,
Pero el testimonio de Pablo estando preso en Roma llegó allí, a los más cercanos al emperador, a los que rodeaban al emperador. Entonces fíjese el impacto que tiene una vida de fidelidad en medio de las pruebas. El impacto que tiene una vida de integridad que se aferra y que descansa solamente en Cristo, incluso en medio de los peores y más terribles sufrimientos. ¿Qué impacto puede tener una vida así? Ahora yo te pregunto, ¿quién sabe quiénes son los que te están mirando hoy? ¿Quién sabe qué impacto puede tener tu fe cuando estás en medio de las pruebas? Cuando sientes que no te puedes aferrar a nadie más excepto a Cristo. ¿Qué impacto eso puede tener? ¿Qué impacto tú puedes tener cuando te aferras a Cristo en medio de las dificultades y problemas de la vida? Aquí tenemos un ejemplo del impacto que eso tuvo para muchas personas a través de Pablo. Así que aférrate a Cristo sin importar las circunstancias, y mientras te aferras a Él, el Señor va a estar a tu lado, va a estar junto a ti y va a obrar maravillas. Va a obrar maravillas. Ahora, antes de continuar, yo quiero llamar la atención de ustedes para una construcción gramatical bastante interesante que encontramos aquí en el versículo 13. Donde dice, de esta manera mis prisiones por la causa de Cristo han sido conocidas en todo el pretorio y entre todos los demás. En el idioma original en que se escribió el Nuevo Testamento, es decir, el griego común, koiné, griego vulgar, una traducción literal sería la siguiente: mis cadenas manifestadas en Cristo se han hecho. Es como si Pablo quisiera que veamos y escuchemos cada una de estas palabras y comprendamos realmente su significado. Fíjense, él dice, mis cadenas, es decir, los instrumentos que el Señor utilizó para difundir el Evangelio. Mis cadenas. Piensa, mis problemas, mis dificultades, mis dolores, mis sufrimientos. Pueden ser los instrumentos que el Señor está usando. ¿Para qué? Para difundir el Evangelio. Y después Pablo dice, manifestadas. Es decir, sus cadenas revelaron algo, mostraron algo, dieron a conocer algo. ¿Y qué les quedó claro a los que veían a Pablo? Que estas cadenas manifestadas en Cristo se han hecho. No sé si entienden lo que quiero decir, pero es lo siguiente. Nuestras traducciones, por lo general, transmiten la idea de que Pablo está sufriendo por causa de Cristo, por la causa de Cristo. ¿Cómo dice aquí el verso 13? Mis prisiones por la causa de Cristo. Ahora, si nosotros vamos al idioma original, al griego, nos vamos a dar cuenta que Pablo está diciendo otra cosa. Pablo está diciendo que por estar en Cristo, por estar unido a Cristo, por ser un creyente, por ser cristiano, eso implica llevar un sufrimiento. Y el sufrimiento particular en la vida de Pablo en este momento son las cadenas. O sea, para Pablo estar en Cristo significa ser llevado en la soberana, sabia y santa providencia del Salvador a esta prueba, para que Él pueda ser partícipe de los sufrimientos de Cristo Jesús. Eso es algo que a nosotros no nos gusta. Nosotros pensamos, no, la vida cristiana tiene que ser feliz, tiene que ser relajada. Hay unos que dicen, no, la vida cristiana es una vida solo de victoria, con altos recursos, ¿verdad? Los del Evangelio de prosperidad. Esa es la vida cristiana para ellos. Pero nosotros vemos que aquí es diferente. Es completamente diferente. ¿Por qué? Porque hay una comunión con Jesús accesible a todos los creyentes. Y esa comunión profunda con Jesús se da en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de los sufrimientos. Y algunos de ustedes saben muy bien lo que eso significa. Algunos de ustedes han tenido preciosos momentos de comunión con el Señor y pueden dar testimonio de la gracia sustentadora del Señor cuando ustedes fueron despojados
de toda seguridad personal, cuando ustedes se dieron cuenta que no podían aferrarse a nadie más excepto al Señor Jesús. Que nadie más podía ayudarlos. Y en esos tiempos oscuros, en esos tiempos horribles, ¿qué ha hecho Cristo con ustedes? Los ha sostenido, ha estado allí, los ha guardado y los ha cercado con su gracia. Y esa es una experiencia preciosa que todos los verdaderos hijos de Dios, en un momento u otro de nuestra vida, hemos experimentado. Existe una profunda comunión con Cristo en las oscuras aguas del sufrimiento. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí, que el estar en Cristo ha significado esto para él en este momento. Y mientras él sufre, se aferra al Salvador. Y esto ha tenido un impacto tremendo en todos los que ven a Pablo. Y eso es lo que ha quedado claro. ¿Para quién? Para la guardia pretoriana y para todos los demás, incluso para aquellos que trabajan en la casa del César. Pablo sabe que su unión con Cristo vale la pena. Él está diciendo, Jesús es más precioso para mí que estas cadenas. Él es tan precioso para mí que dejaré bienes, parientes y también dejaré esta vida. ¿Por qué? Porque lo quiero a Él. Lo quiero solamente a Él. Y estoy preparado incluso para soportar todo esto, para poder tener más y más de Cristo. Cuán precioso es Cristo para ti. ¿Qué valoras más que Él? ¿A qué renunciarías para tener más de Jesús? Estas son las preguntas que Pablo nos plantea. Él quiere que entendamos que Cristo vale la pena. No hay sufrimiento al que puedas descender, por el que no valga la pena sufrir. No hay ninguna dificultad a la que puedas ser llamado en el curso del ministerio, en el curso de tu vida, en el curso de tu servicio cristiano, que no valga la pena soportar por la causa de Jesucristo. Él lo vale. Ciertamente lo vale. Primer elemento entonces para el fortalecimiento de una iglesia, el progreso del Evangelio. Segundo elemento para el fortalecimiento de la iglesia, el testimonio del Evangelio. Tercer elemento, la valentía del Evangelio. Pablo nos ha contado el impacto de su fidelidad a través de las pruebas y cómo este impacto ha golpeado a los perdidos. Muchos de ellos han oído hablar acerca de Cristo y algunos se han convertido incluso en la casa del César. Y ahora nos cuenta el impacto que su testimonio y que su fidelidad a Jesús ha tenido en la iglesia. Fíjese, verso 14. La mayoría de los hermanos, tomando ánimo en el Señor por mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros lo hacen de buena voluntad. Estos últimos lo hacen por amor, sabiendo que he sido puesto para la defensa del Evangelio, mientras aquellos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Hubo algunos en los días de Pablo, al igual que lo hay en nuestros días, que miran a los grandes, que miran a los líderes que han sido usados por Dios en la iglesia y arden en celos, les cargan, les tiene rabia. En vez de verlos como mentores, en vez de aprender de ellos, arden en celos. Y estos son los que ven la predicación del Evangelio como un mecanismo para la autopromoción, para el autoengrandecimiento. Quieren que se les tenga a ellos en alta estima. Quieren que ellos sean los grandes. No quieren exaltar a Jesús. Quieren el progreso personal de ellos. ¿Y qué cosa más terrible es esa? ¿Qué cosa más fea es esa? Horrible. Que alguien use los medios de gracia
particularmente la predicación del Evangelio, para autopromoverse. Es horrible. ¿Por qué? Todo se trata de Cristo, no de nosotros. Cristo mi Salvador, esta iglesia aquí se trata de Cristo, no de nosotros. Es a Jesús a quien estamos anunciando, solamente a Él. Hubo algunos en la época de Pablo que estaban haciendo precisamente esto, tratando de avergonzar a Pablo, robándole el protagonismo. Y sin embargo, nos dice el texto, seguían predicando el Evangelio, el verdadero Evangelio. Aunque, ojo, lo estaban haciendo con las motivaciones equivocadas. Otros, dice Pablo, tenían buenas motivaciones. Llegaron a ser audaces, siguiendo el ejemplo de sus héroes, siguiendo el ejemplo de sus mentores, siguiendo el ejemplo de Pablo. Y de esta forma ellos también emprendieron la batalla y corrieron la carrera del ministerio evangélico, sabiendo que para ellos, al igual que para Pablo, casi con toda seguridad el ministerio iba a implicar sufrimiento, iba a implicar dolor, iba a implicar privaciones. Anteriormente les mencioné cuán asombroso fue el crecimiento de la iglesia en China después de que el comunismo la llevó a la clandestinidad. Y de muchas maneras aquí en los versos 14 al 17 nos hablan del mecanismo que explica cómo eso sucedió, que explica cómo eso se puede dar. Bueno, Pablo lo que nos dice aquí es lo siguiente: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Pablo nos dice aquí, no es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Él está diciendo, Jesús lo vale. Y cuando eso se apodera de tu corazón, con gusto, soportas cada prueba que se presente para enaltecer el nombre de Cristo. ¿Y qué pasa? Los demás lo ven y los demás piensan, si Pablo está dispuesto a sufrir todo esto por Jesús, ese Jesús debe ser realmente precioso. Y comienzan a descubrir esto por sí mismos. Y hace que ellos sigan el ejemplo de Pablo. Los libera de las preocupaciones mundanas para que puedan vivir con un solo propósito: la honra y la gloria del Salvador. Fue Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, quien dijo, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Y la historia de la iglesia ha comprobado la veracidad de sus palabras. Mientras más matan a los cristianos, más crece la iglesia del Señor. Y tomemos un ejemplo bien conocido. Seguramente algunos de ustedes recordarán la historia de los 5 graduados de Wheaton College, quienes en la década de 1950 fueron a la selva ecuatoriana para evangelizar a los Aucas. Y sin previo aviso, 2 días después de haber hecho contacto con estos indios que eran bastante salvajes, Jim Elliot, Nate Saint, Roger Juderian y Pete Fleming fueron asesinados con lanzas por estos indígenas. Sin embargo, el impacto que tuvo sus muertes creó una ola gigantesca de avance misionero. En toda la iglesia de los Estados Unidos, en la década que siguió al martirio de estos 5 hermanos, gran número de graduados del Wheaton College entregaron su vida entera por completo al servicio misionero año tras año, año tras año. Y fíjense, en 1985, la hermana de Nate Saint, de uno de estos, Rachel, y Elizabeth Elliot, la viuda de Jim Elliot, junto a su hija Valerie, fueron a la jungla, volvieron a la jungla a evangelizar a los Aucas. ¿Todo por qué? Por el honor de Cristo, por la gloria de Cristo. Entonces, ahora ese famoso principio de Jim Elliot es exactamente lo que Pablo nos está diciendo. ¿Cuál es este principio? No es tonto el que da lo que no puede conservar
para ganar lo que no puede perder. Cristo lo vale. ¿Qué vas a dar tú para servir a Cristo? ¿A qué renunciarás tú por la gloria del Señor Jesucristo, por dar a conocer el nombre precioso de Cristo? Pablo, en 2 Timoteo capítulo 2, nos dice que la palabra de Dios no está presa. Dios puede hacer mucho más de lo que nosotros pedimos e incluso mucho más de lo que nosotros imaginamos. No existe cosa tal como cadenas para el Evangelio. No existe cosa tal como cuarentenas para el Evangelio. Nosotros lo hemos visto. No hay países cerrados para el Evangelio. La palabra de Dios no está encadenada. Dios en su soberana y santa providencia, a medida que obra a través de testigos fieles del Evangelio y genera valentía del Evangelio, hombres y mujeres son llevados a conocer al Salvador. ¿Cuáles son las ambiciones y aspiraciones más profundas de tu corazón? ¿Qué es lo que más anhelas? ¿Cuáles son tus aspiraciones más profundas? ¿Viajes? ¿Casas? Si atas tus ambiciones a tus propias comodidades, a tu familia, a tus hijos, a tu futuro, si atas tus más profundas esperanzas y aspiraciones a este mundo, siempre vas a ser vulnerable al efecto devastador de la prueba y del sufrimiento. Si todas tus esperanzas y aspiraciones son mundanas, son materiales, siempre serás vulnerable a las pruebas y al sufrimiento. Y las pruebas y el sufrimiento te van a robar la alegría una y otra vez. Pero Pablo, él puso su gozo en el honor del nombre de Jesucristo, para que, sin importar las circunstancias, siempre se le dé mayor gloria, mayor importancia a Jesús y no a mí. Y allí tienes una base inquebrantable para el gozo. ¿Quieres ser alguien feliz? ¿Quieres tener gozo en tu corazón? Bueno, coloca tus esperanzas, coloca tu alegría, no en las circunstancias, sino coloca tus esperanzas, tu alegría en el progreso del Evangelio, en la gloria y en la fama del Señor Jesucristo. Dios ha prometido en su palabra que su gloria cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Él ha prometido que cada tribu, lengua, pueblo y nación se van a reunir delante del trono y van a cantar: digno es el Cordero de Dios. Y Él ha prometido también que toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se doblará delante de Cristo y confesará que Jesucristo es el Señor. Queridos, que el Señor nos ayude a hacer de la honra del nombre de Jesucristo la más profunda ambición y anhelo de nuestro corazón. Oremos. Padre, gracias te damos por cómo tú ajustas toda nuestra vida, Señor, según tu voluntad. Y queremos confesar que hemos muchas veces desviado el camino. Hemos puesto nuestra alegría, nuestras esperanzas, nuestras ambiciones en cosas que son del mundo, Señor. Pero gracias porque hoy tú nos pones al progreso del Evangelio, al testimonio del Evangelio y a la valentía del Evangelio como los elementos que necesitamos fomentar en nuestra vida, para que así, Señor,
toda la gloria sea para Jesús. Gracias, Padre, por este privilegio de ser instruidos hoy por ti. Oramos en nombre de Jesús. Amén.